Ejército y la Marina movilizan a casi 10.000 elementos al mes para combatir al narcotráfico. En los últimos 4 años, la Marina y el Ejército movilizaron 9.765 elementos mensualmente para realizar labores de seguridad pública y combate al narcotráfico en todo el país. Documentos de ambas dependencias consultados por Imagen indican que los marinos y soldados fueron movilizados por la corrupción, cooptación de los policías, así como por el incremento de robos, huachicol, extorsiones, homicidios, secuestros o desapariciones por cárteles y grupos del crimen organizado. Los datos indican que la institución en la que ha recaído el apoyo de las tareas de seguridad pública y combate contra el narcotráfico durante este sexenio es la Marina, al desplegar a 571.968 elementos entre los años 2013 y 2017 a través de 512 operativos en las 32 entidades del país. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional asignó a 13.961 integrantes para efectuar 120 operativos. En el año 2013, ambas instituciones movilizaron 72.719 elementos. En 2014, 48.324. 2015, 150.530. 2016, 209.220. Los operativos se han concentrado en los estados de Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Chiapas y en la Ciudad de México. Tan solo en 2017, la Marina movilizó mensualmente 3.409 elementos en Veracruz, 3.023 en la Ciudad de México, 1.301 en Tamaulipas, 1.228 en Chiapas, 1.144 en Michoacán, 1.067 en Sinaloa, 722 en Quintana Roo, 678 en Oaxaca y 603 en Guerrero. Los operativos realizados van desde asumir el control de la seguridad en municipios, apoyar en la seguridad de los habitantes, combate al huachicol o en la captura de narcotraficantes o integrantes del crimen organizado, como Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, recapturado por primera vez en Mazatlán, Sinaloa, así como a Felipe de Jesús Pérez Luna, el Ojos, líder del cártel de Tláhuac, quien fue abatido en la Ciudad de México. Imagen. Justamente para conversar de este tema me da muchísimo gusto saludar a Javier Oliva Posada. Él es especialista en seguridad nacional, nos va a ampliar la información y nos va a hacer entender de qué se trata. Buenas noches, Javier, gracias por estar aquí. Gracias, Kimberly, por la invitación. ¿Qué significa esto que estamos viendo? Estamos viendo cifras, cómo están los militares metidos con la policía. ¿Qué significa en términos prácticos? En términos prácticos, alrededor de 1.500 servicios diarios de apoyo a la seguridad pública hacen los militares. ¿Por qué? Porque las policías locales no cumplen con su función, y esto va desde labores de patrullaje, los puestos de seguridad que están en las carreteras y desde luego las acciones de confrontación con grupos criminales. ¿No cumplen básicamente por ineptos o por corruptos o por ambas? Por ambas cosas y sobre todo porque los procesos de adiestramiento, de capacitación, sobre todo de transparencia de la ingente cantidad de recursos que se transfieren. Solamente para darle un dato a nuestro auditorio, el presupuesto que se le asigna anualmente al Fondo de Apoyo Federal a los Servicios Públicos, digamos, de seguridad pública en municipios y en estados, equivale al presupuesto del Instituto Nacional Electoral del año pasado, que ha sido el más alto para el INE en procesos electorales, dada la concurrencia que hubo de distintos procesos electorales. Entonces, pensando en costo-beneficio, ¿dónde están? ¿Cuántas policías municipales y estatales funcionan adecuadamente en proporción a la cantidad de recursos fiscales que se le invierten? Tú tienes un panorama en cifras. Sí, aproximadamente en el país en este momento se aplica el mando único o unificado, depende de la aplicación, alrededor de 26 estados de la República. Pero aquí lo interesante es cuántos servicios de seguridad pública hacen las Fuerzas Armadas todos los días. Sí, son 1.500 servicios al día. A nivel nacional. A nivel nacional. Si nosotros, es muy simple, si nosotros lo multiplicamos por semana, por mes, por año y por sexenio, estamos hablando de poco más de 22 millones de servicios de seguridad pública. Entonces, en ese sentido, pues imaginemos nada más la demanda de servicios. Tenemos soldados del ejército mexicano cuidando escuelas primarias públicas en Acapulco a la salida y a la entrada de los niños, o tenemos a la infantería de Marina también resguardando carreteras en el estado de Zacatecas o de Durango, y desde luego la Policía Federal repartida en varias partes del país. Entonces, evidentemente el pie de fuerza no alcanza.
Y lo preocupante es también la No imprecisión. alcanza ni sirve, ¿no? Sí sirve, pero digamos que para contener, pero no para someter. Ok. Y aquí el tema, nadie puede hablar en este país de manera sensata de recuperar la seguridad pública en el país, no la paz, sino la seguridad pública, si no se habla también de la aplicación de la ley. Es decir, no puede haber un proceso de rearticulación social si no se aplica la ley. Es decir, si no hay justicia, por decirlo así. Entonces, aquí el problema que tenemos es que desde el sexenio de Ernesto Zedillo, independientemente de qué partido gobierne, no hemos tenido una agenda propia como gobierno y como sociedad, sino que han sido medidas reactivas, han sido respuestas ante tragedias, ante acontecimientos traumáticos. Y lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, Kimberly, a esta terrible frase de nunca había pasado. Nunca había pasado lo de los trailers, ¿no? Nunca, por poner un ejemplo terrible, dramático, que es una imagen nunca había terrible, pasado es una película. Nunca había pasado lo de San Fernando y entonces siempre, desafortunadamente... La realidad nos rebasa Por siempre. supuesto, por la improvisación, justamente por la improvisación y las respuestas a modo a la problemática. Entonces, los estudios estadísticos justamente nos sirven para demostrar que estamos muy lejos de que las autoridades locales, cualquiera que sea el nivel, sea presidencia municipal, sea Estado de la República, independientemente de qué partido político sea, no tenemos los elementos como para suponer que hay a la vista una posibilidad de recomposición de lo que ocurre. ¿Qué sería una opción más viable que lo que tenemos? Porque lo que están haciendo evidentemente no funciona. No funciona por una razón muy elemental. Es que se ha apuntado básicamente las políticas a lo que yo llamo corregir las evidencias. Lo que hay que corregir son las causas. Y además, si solamente se marcha sobre la línea de la reacción, es decir, en donde el gobierno de la República, como vimos en la nota introductoria a este segmento, pues evidentemente estamos a la saga de los acontecimientos. Tiene que reformarse el sistema penitenciario estatal y federal. Según datos de las propias autoridades federales, casi el 80% de los reclusorios están en manos o los controlan los propios internos. Es una vergüenza es un absurdo, este país, es por supuesto. una burla. Y por el otro lado tenemos, incluso hoy la PGR se inconformó con la Suprema Corte de Justicia porque liberaron a varios de los responsables de la masacre de Ayotzinapa. Entonces, tenemos un sistema penal acusatorio, resultado de la imposición de los Estados Unidos en la iniciativa Mérida, en donde evidentemente no está dando los resultados esperados y tiene que hacerse un ajuste. Unas tasas de impunidad vergonzosas. Del 98%. Entonces, tenemos por un lado las políticas de seguridad pública, que hay que pulirlas. Necesitamos una reestructuración a fondo de los sistemas penitenciarios a nivel local y federal y, por supuesto, una modificación o adecuación del sistema penal acusatorio. Si solamente persistimos, como lo está haciendo el próximo equipo de gobierno, si solamente está enfocando sus baterías nuevamente a la parte reactiva, me parece que vamos a seguir en una ruta de desgaste institucional y social que a nadie conviene. Javier, ¿dónde te encontramos en redes sociales para profundizar sobre este tema? Mi Twitter es @JOP, que son mis iniciales, JOP, SO, porque juego con la palabra en inglés hope so. Espero que con la palabra esperanza. Claro que sí, para ahondar más de este tema. Claro, Javier gracias. Oliva Posada, especialista en seguridad, muchas gracias, Gracias a ti, por haber Kimberly. estado con nosotros. Gracias al auditorio Tema también. importantísimo para nuestro país. Gracias.